Buenos días para todos. Qué alegría contar con ustedes en un día tan importante para nosotros. Buenos días. Saludamos a toda la comunidad sorda y oyente que nos acompaña en el auditorio. Bienvenidos a la audiencia pública de rendición de cuentas 2019 del INSOR. Los resultados hablan. Jesús, antes de comenzar, ¿te parece si recordamos la misión y los objetivos institucionales del INSOR? Claro que sí, Paula. La misión del INSOR es orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia. Objetivos institucionales. Asesorar al gobierno nacional, departamental y municipal en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de las personas sordas a través de la educación. Promover y liderar a nivel nacional los procesos de investigación sobre la problemática de la discapacidad auditiva. Servir de centro de información y divulgación, estadística y orientación. Velar por la calidad de la educación para la población sorda, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de esta población. Garantizar el adecuado cubrimiento del servicio público de la educación para las personas sordas, con la participación de las entidades territoriales, la sociedad y la familia. Una vez aclarada la misión y los objetivos institucionales, queremos contarles cómo será la mecánica de esta audiencia pública de rendición de cuentas. Sí, claro, Jesús. Para comenzar, nuestra directora general, Natalia Martínez, hará una presentación general de las acciones realizadas y los resultados obtenidos con corte al 30 de septiembre, en el marco de las 7 líneas estratégicas que se propuso para esta vigencia y que menciono a continuación. En gestión educativa, primera infancia, calidad, cobertura y ruralidad. Y en promoción y desarrollo, accesibilidad a la información, gestión del conocimiento y fortalecimiento institucional. Además de los resultados obtenidos por los equipos de trabajo de las subdirecciones, la directora nos presentará el avance de las metas en las demás áreas del INSOR. Posteriormente, cada uno de nuestros subdirectores moderará un conversatorio con la participación de algunos de los protagonistas y o beneficiarios de las actividades desarrolladas por las áreas misionales del instituto. Cuando ingresaron recibieron un formato para preguntar, pero no se preocupen por hacerlo en español. Durante todo el tiempo estarán disponibles nuestros intérpretes en diferentes partes del auditorio para que, si tienen alguna pregunta sobre el tema tratado en cualquiera de los bloques, levanten la mano para que ellos se acerquen a ustedes y les colaboren para llenar el formato. En los próximos días, recibirán la respuesta a sus preguntas en los correos electrónicos que registraron al ingresar. Después de los conversatorios, pasaremos a un receso de 20 minutos antes de iniciar las mesas de trabajo de planeación. Nuestra directora les informará, de acuerdo con el color del sticker que les pusieron a la entrada, los salones a los que deberán dirigirse. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestra directora Natalia Martínez. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, un saludo muy especial a las directivas del instituto que nos acompañan hoy, a las directivas del Ministerio de Educación que también vinieron, a nuestros amigos y a nuestros aliados de las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, a los líderes sordos
que desde un principio nos han dado su apoyo. Sean todos muy bienvenidos a nuestra jornada de rendición de cuentas de 2019. Antes de contarles los datos y los resultados a los que llegamos este año, quiero contarles que este año de trabajo ha sido un año de muchos aprendizajes para el equipo directivo. Hemos alcanzado logros muy importantes que nos llenan de satisfacción a todos. Hemos enfrentado grandes retos, hemos tenido grandes alegrías, a veces también preocupaciones. Hemos trabajado incansablemente para cumplir los sueños que nos hemos trazado, con el único objetivo de garantizar una vida digna y el acceso a los derechos y una educación de calidad para las personas sordas. Este año llegamos a los territorios, a territorios que no habíamos llegado antes. Hablamos con las asociaciones de sordos, con las secretarías de educación, con los rectores de las instituciones, con las entidades públicas y las entidades privadas que han comenzado a recorrer ese camino de la inclusión, con los docentes, con los estudiantes y con sus familias, entre muchísimos otros actores que de alguna manera intervienen en el desarrollo de la población sorda. Pero quiero destacar que ninguno de los resultados que alcanzamos durante este año hubiera sido posible sin el apoyo incansable, sin el compromiso férreo, sin la convicción de nuestros equipos, de nuestros aliados y de nuestros amigos. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Así que quiero manifestarles primero mi reconocimiento y mi profundo agradecimiento a todos los que están hoy y también a los que no nos pueden acompañar por el trabajo que hicieron durante este año. Los datos que voy a presentar son de ustedes, son hechos por ustedes y son para la población sorda, así que tienen que sentirse muy orgullosos. Les recuerdo finalmente que para este ejercicio de participación sus preguntas serán valiosas a las personas y a los líderes de la comunidad que nos acompañan, por eso recogeremos sus inquietudes y demás al final de este ejercicio. Ahora sí nos vamos con los datos. ¿Me pasan por favor? Fuímonos. Antes de empezar con los datos y los resultados de este año, quiero recordarles cuáles fueron los pilares de trabajo que nos inspiraron cuando llegamos en enero. El primero de esos pilares era que queríamos trabajar sobre lo construido, construir sobre lo construido y no olvidar lo que había ocurrido y las grandes ideas que se habían dado en las administraciones anteriores. Por eso definimos que queríamos trabajar sobre lo construido. En segundo lugar, creímos que era muy importante el valor de la participación y de la diversidad de la comunidad sorda. El trabajar de manera focalizada. Tenemos muchísimas metas, pero hay que organizarlas y focalizarlas muy bien para que nuestros resultados tengan impacto. Y finalmente, definimos acciones que detonan e impactan, no resultados específicos, no acciones, no actividades, sino resultados que tienen impacto y transformaciones directas sobre la población sorda. Estos 4 ejes, estos 4 pilares, los pusimos ¿sobre qué? Sobre la persona sorda. Pusimos como eje central de trabajo a la persona sorda. Y definimos que no lo podíamos hacer solos. Definimos que lo teníamos que hacer con aliados, con nuestros amigos, con entidades de cooperación, con el sector público y con el sector privado. Y que además de poner a la población sorda, íbamos a partir desde el enfoque de derechos. ¿Por qué el enfoque de derechos? ¿Por qué el enfoque de desarrollo humano? Porque también pone a la persona como eje y porque sienta las bases que el desarrollo, que el acceso a los derechos es un principio fundamental para tener personas libres. Y lo que nosotros queremos es que las personas sordas sean libres. Ahora sí, con base en esos pilares de trabajo, ¿qué decidimos? Para el área de gestión educativa, decidimos que nuestro objetivo principal era promover la reducción de brechas en el acceso, en la permanencia y en la calidad de la educación. Un elemento fundamental que articulamos con el Ministerio, que eran las trayectorias completas. Aquí se expresa en nuestro propósito. Y para el área de promoción y desarrollo, definimos que íbamos a contribuir a la reducción de brechas para el goce efectivo de derechos. Todos los derechos que no estaban en educación están en promoción y desarrollo. Y finalmente definimos que para que esta maquinaria misional operara y operara bien, necesitábamos unas áreas de apoyo fuertes, consolidadas, que siguieran los lineamientos y la ley, pero que además funcionaran muy bien. Queremos un Estado además que sea efectivo. Con esto, ¿qué líneas estratégicas definimos? No sé si ustedes recuerdan en enero que realizamos un video desde la Dirección General con las líneas estratégicas.
Bueno, en gestión educativa focalizamos. No nos olvidamos del proyecto de Colombia Primera en Educación, pero lo focalizamos, lo organizamos. Y definimos que íbamos a continuar trabajando en primera infancia. ¿Por qué? Por ese concepto de trayectorias completas. Debemos iniciar en primera infancia. Ahí tiene que ocurrir el primer acceso a la lengua. Ahí es donde empieza la educación bilingüe y bicultural. Trabajamos también en cobertura, en el tema de calidad y en el tema de ruralidad. Nos estamos haciendo las mismas preguntas que se hace el sector educativo. ¿Cómo llegamos a la ruralidad dispersa? ¿Cómo llegamos allá a esos sitios donde el acceso es difícil, donde no hay personal, donde no hay intérpretes, donde no hay docentes ni normalistas que conozcan la lengua de señas? Esas preguntas nos las estamos haciendo a través de las reflexiones en ruralidad. Y por el área de promoción y desarrollo definimos 3 líneas estratégicas. El fortalecimiento de la capacidad de las entidades. Es muy importante que tengamos a las entidades garantes de derechos formadas, empoderadas y que conozcan los conceptos de inclusión. Frente a la accesibilidad de la información también definimos líneas y metas de trabajo. Queremos personas sordas que conozcan sus derechos. Ese también es muy importante. No podemos tener entidades fuertes sin que las personas sordas conozcan sus derechos. Y finalmente definimos una línea muy importante, que era la gestión del conocimiento. Nosotros somos una entidad asesora. Nosotros ayudamos a otras entidades a que conozcan sus responsabilidades y atiendan bien a las personas sordas. Pero no lo podemos hacer si el instituto no tiene los datos y no conoce su población. Entonces definimos una línea de gestión del conocimiento y de investigaciones fuerte en el instituto. Ahora entrando a gestión educativa. Ya vieron a Rafa. Bueno, en gestión educativa. La primera línea de trabajo entonces fue primera infancia. ¿Qué continuamos haciendo? Continuamos trabajando en el Jardín Argelia, no por un capricho de la administración, sino porque el Jardín Argelia es un referente. El Jardín Argelia da ejemplo. El Jardín Argelia demuestra lo que tiene que ocurrir en la educación de los niños sordos y nosotros queremos seguir respaldando esa iniciativa. Además, queremos seguir mostrando que sí se puede. Con la voluntad de las entidades públicas del orden territorial o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, queremos demostrar que esas iniciativas sí se pueden lograr y queremos continuar aprendiendo. Por eso continuamos apoyando la iniciativa del Jardín Infantil Argelia. En segundo lugar, brindamos asistencia técnica a 24 agentes educativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a más de 37 agentes educativos de las Secretarías de Integración Social en ciudades como Barranquilla. Queremos formar a aquellos que están en el sistema de primera infancia. Y finalmente diseñamos un documento, un modelo de educación bilingüe y bicultural en la primera infancia. Tenemos muy claros los lineamientos que define el decreto 1421, pero en primera infancia tenemos aún muchas preguntas. Es un sector distinto, es una cabeza distinta y tenemos muchas preguntas. Por eso diseñamos ese documento. ¿Dónde? Les voy diciendo a ustedes entonces. Frente a cobertura. El lineamiento de cobertura tiene un enfoque de trabajo introductorio, sobre todo con las secretarías de educación. En cobertura no vamos tanto a las instituciones educativas, no trabajamos tanto con los padres y con los docentes. Nos concentramos mucho en la política pública y en el trabajo con las secretarías de educación. Es un trabajo en el que acompañamos inicialmente a estas secretarías a que entiendan los lineamientos del decreto. Trabajamos con 15 secretarías de educación en ciudades y en departamentos donde no habíamos llegado antes. Al final de la Orinoquía, en el sur del país, en el norte, en la Guajira Alta, en San Andrés y Providencia, territorios que no eran convencionales de acceso para el instituto, pero allá también hay personas sordas y allá también queríamos llegar. Asesoramos a 894 agentes educativos, a más de 75 funcionarios de las secretarías de educación y 308 docentes. No son cifras menores las que logramos en esta área de calidad. Siguiente. Frente a la cobertura, ¿qué hicimos en esta área? Pues les dimos una introducción a las secretarías frente a la ruta de trayectorias completas, frente a lo que define el decreto 1421, qué deben hacer los actores que intervienen en la pedagogía en este espacio, cuál es el perfil y los roles de los apoyos pedagógicos, de los intérpretes, de los modelos. Son preguntas que nos estaban haciendo. Y aspectos generales de la oferta bilingüe y bicultural.
De igual forma diseñamos un documento que a corte de septiembre estaba en revisión, pero hoy ya lo tenemos finalizado, sobre orientaciones generales para la educación formal de jóvenes y adultos sordos. ¿Cómo abordamos la educación de las personas sordas que llegan en extra edad? Eran lineamientos que no teníamos desde el instituto. El otro componente de trabajo, el tercero, en gestión educativa, el componente de calidad. En este componente también vamos a los territorios, pero desde un enfoque distinto. Estuvimos en las 10 entidades territoriales que veníamos trabajando en la trayectoria anterior del instituto. Trabajamos aquí no solamente con secretarías de educación, sino nos fuimos también a las instituciones educativas, donde está la oferta bilingüe y bicultural. Y ahí las cifras también hablan por sí solas. Acompañamos y formamos a 1.164 agentes educativos. No es una cifra menor tampoco, de los cuales eran 491 docentes, 33 directivos docentes. Beneficiamos en total a 1.279 estudiantes. Hoy podemos decir que la cobertura del instituto llega casi al 40% de toda la cobertura del CIMAT que hay registrada. En este componente no solamente trabajamos en las instituciones educativas y en las secretarías de educación. También trabajamos en brindarles insumos pedagógicos, metodológicos y didácticos. ¿Con qué herramienta? Con INSOR Educativo. Este proyecto lo que buscaba era eliminar las barreras de acceso. Nosotros no podemos llegar a todos los territorios, pero hay herramientas y tecnologías de la información que nos permiten brindarles herramientas a los docentes, a los rectores, a quienes están en aula, frente a cómo mejorar la oferta bilingüe y bicultural. Continuamos entonces trabajando con INSOR Educativo. Aquí diseñamos 41 contenidos educativos, entre esas había 10 cápsulas de asesorías en primera infancia, clases en vivo con un enfoque de lectoescritura y matemáticas, frente a lecciones en módulos en lenguaje y matemáticas también, 15 capítulos que interpretamos de la novela La luna en los almendros, que tenía no solamente un enfoque pedagógico, sino un enfoque de fortalecimiento cultural. El segundo componente de trabajo, que también es muy importante y que quiero que sepan que en Colombia somos un referente a nivel latinoamericano en esta materia, es que continuamos apoyando y trabajando con el ICFES frente a la interpretación y traducción de las pruebas Saber 11. Este año interpretamos 49 ítems, es decir, vamos ajustando la batería de preguntas año a año, pero nosotros somos referentes y le apostamos junto con el ICFES a unas evaluaciones que sean inclusivas y que conozcan la diversidad lingüística de los estudiantes. No queremos dejar de trabajar en este aspecto. Este año, más de 360 estudiantes presentaron la prueba Saber. La apuesta no solamente entonces es continuar adaptando las pruebas, sino hacer que cada vez los resultados sean menores. La prueba en sí misma no tiene sentido si no le apostamos también a mejorar los resultados. Y finalmente, realizamos un borrador de documento que en este momento también ya lo tenemos listo, que es el documento de orientaciones generales para el PIAR. El PIAR es una herramienta que definió el decreto 1421, pero que los docentes que estaban en aula, los docentes de aula, nos preguntaban cómo diligenciar el PIAR. El PIAR es una herramienta que sirve para todos los estudiantes, pero ¿cómo hacerlo para los estudiantes sordos? Y aquí también brindamos herramientas pedagógicas. Siguiente. Bueno, continuamos con calidad. El tercer componente del área de calidad era la NILSE. Muchos intérpretes están pendientes de la NILSE, nos preguntan día a día cuándo va a ser la NILSE, cuándo la vamos a terminar. Bueno, pues este año teníamos al inicio del año la batería de preguntas, la estructura general de la prueba. Pero quisimos validarla, quisimos estar seguros de la confiabilidad de la prueba, quisimos garantizar a la comunidad y a nuestros amigos intérpretes que esa prueba es una prueba rigurosa. Por eso decidimos aliarnos con el ICFES para revisar muy bien la prueba, hacer el constructo de la prueba y garantizar que la prueba tiene una confiabilidad. Hemos estado trabajando con el ICFES y hemos estado a partir de su apoyo y de asesoría realizando los ajustes que necesitamos hacer a la prueba, con la expectativa que en 2020 y 2021 podamos tener una prueba final que esté lista, que sea confiable y que sea de calidad. El instituto, por supuesto, es experto en lengua, es experto en oferta bilingüe y bicultural, pero el experto en el país en evaluaciones es el ICFES y quisimos aliarnos con ellos para tener, digamos, el complemento ideal a nuestros conocimientos. Siguiente.
El cuarto componente de gestión educativa fue el componente de ruralidad. Aquí, como les decía en un principio, nos estamos haciendo las mismas preguntas del Ministerio de Educación. ¿Cómo llegar a la ruralidad dispersa? ¿Cómo llegar a las instituciones educativas que no están ni siquiera en las cabeceras municipales, sino que están en zonas veredales? ¿Cómo llegar a esos estudiantes sordos a los que, por lo general, la oferta del país no puede llegar? Y aquí lo abordamos de una manera preliminar con un documento de atención en la ruralidad. Siguiente. Terminando gestión educativa y ya llegando al área de promoción y desarrollo, nos enfocamos, como les decía en un principio, en 3 áreas principales: fortalecimiento institucional, acceso a la información e investigaciones y gestión del conocimiento. Frente al fortalecimiento institucional, teníamos 2 enfoques de trabajo. Uno, en el que las entidades nos llamaban a nosotros y nos decían: queremos trabajar con el INSOR, queremos transformarnos y ser entidades inclusivas. Y trabajamos aquí con 11 entidades como CITI-TV, como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, como la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, que se han puesto la camiseta por la inclusión de las personas sordas. ¿Y cómo lo hicimos? Desde 2 ejes de trabajo. El primero era el ajuste razonable a sus canales de atención, físicos y virtuales. No podemos tener entidades inclusivas si los primeros canales de atención, cuando la población sorda no ve, no son accesibles. Entonces trabajamos en esos canales de atención y trabajamos sobre los lineamientos misionales que tienen esas entidades. Una cosa es la puerta de entrada, los canales de atención, y otras son los lineamientos misionales, y abordamos los 2 componentes. ¿Cómo lo abordamos? Desde distintos enfoques de trabajo. Con 292 actores o funcionarios de estas entidades, hicimos talleres introductorios para cambiar paradigmas, para cambiar los imaginarios que tenían frente a la población sorda. Con 433 funcionarios fuimos un poquito más allá y brindamos algunas herramientas iniciales de qué consiste la lengua de señas, cómo se pueden comunicar con las personas sordas, conozcan o no conozcan la lengua de señas. Eran herramientas básicas que brindamos para estos funcionarios. Adicionalmente, interpretamos y ayudamos a traducir 113 productos audiovisuales o videos explicativos que tenían estas entidades y que hoy en día están colgados en sus páginas web. Y finalmente, atendiendo uno de nuestros objetivos misionales en nuestro decreto de funciones, brindamos 3.252 horas de closed caption con nuestro aliado CITI-TV. Siguiente. Frente al siguiente componente, el fortalecimiento de capacidad institucional. En enero de este año definimos que teníamos que focalizar, que no podíamos tener ambiciones abiertas y tan grandes porque nuestras capacidades no daban para cumplir todo eso. Entonces focalizamos nuestro trabajo en 5 sectores. 5 sectores que son detonantes de otros derechos de la población sorda, pero que a la vez son aquellos que la población sorda nos estaba demandando. Esa información la obtuvimos de atención al ciudadano. Y aquí entonces trabajamos con 774 líderes de la sociedad civil, no solamente en Bogotá, sino en los territorios. ¿Y qué hicimos con ellos? Acercar a estas personas a la oferta del Estado. Muchas veces las personas sordas no conocían qué está en la oferta del Estado, que está en materia de trabajo, que está en materia de salud, que está en materia de educación. Y lo que hicimos desde el instituto fue fungir como puente entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades del Estado a nivel territorial, acercar la oferta. Y adicionalmente, formamos a 247 funcionarios de entidades de trabajo como la Unidad del Servicio Público de Empleo, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, 125 funcionarios del Ministerio de Justicia y de las Casas de Justicia, 133 funcionarios del Ministerio de Educación de las áreas de atención al ciudadano que le apostaron por transformarse y por ser un área inclusiva, 1.066 funcionarios de EPS e IPS del Ministerio y del Ministerio de Salud que están acá en Bogotá o en los territorios y que son el primer contacto que tienen las personas sordas en materia de salud, cómo comunicarse, cómo brindar una atención inclusiva, qué otros canales de comunicación hay, qué otros servicios de comunicación hay, cómo los pueden registrar, cómo registran y cómo reportan esa información de manera adecuada. Y finalmente, formamos a 662 funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Primera Infancia. Pero adicional a estas cifras, realizamos un
proyecto especial con el bienestar familiar aquí en la ciudad de Bogotá, en donde tamizamos 2.074 niños a corte de septiembre. Hoy, a diciembre, tenemos más de 6.000 niños tamizados, de los cuales más de 150 están identificados con posible pérdida auditiva. Estamos buscando los niños sordos y los estamos buscando en una edad oportuna. El acceso a los derechos tiene que ocurrir en la primera infancia, no puede ocurrir a los 8, no puede ocurrir a los 9 años, y nosotros estamos comprometidos con buscar esos niños. De ahí iniciamos una cadena que permite la trayectoria completa, que permite el goce efectivo de derechos, que permite el acompañamiento con la familia de forma oportuna. Por eso es muy importante continuar identificando a los niños y las niñas sordas. Siguiente. Finalmente, en segundo lugar, trabajamos en el área de promoción y desarrollo frente al acceso a la información. En esta área realizamos 116 contenidos audiovisuales. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza de esto? Pues informar a la comunidad. ¿De qué temas? Variados. Educación, justicia, primera infancia, salud, comercio. Les dábamos la información a la persona sorda, la poníamos a su disposición en su lengua. Siguiente. Finalmente, en promoción y desarrollo trabajamos en acceso a la información, en nuestra área de investigación. Y aquí tenemos unos resultados que también son muy interesantes y que nos marcan la pauta para el trabajo futuro. ¿Qué hicimos? Primero, registrar al BIDES como centro de investigación en Colciencias. Somos una entidad asesora y necesitamos estar reconocidos por Colciencias. Que nuestras investigaciones tengan un peso académico y estén reconocidas a nivel nacional. Eso era un elemento fundamental para nosotros, generar el CEBELAC y el INSTILAP. En segundo lugar, firmamos acuerdos o realizamos acuerdos de cooperación con entidades que tienen fuentes de información, que tienen datos, para que nos pasen sus datos, podamos hacer análisis de datos y conocer persona a persona qué pasa con las personas sordas. Ahí tenemos alianzas con el bienestar familiar, tenemos alianzas con el CISBEN, tenemos alianzas con la unidad de víctimas, con el Ministerio de Educación, que nos están pasando sus datos, nos están compartiendo su información. A futuro, a 2020, a 2021, a 2022, vamos a trabajar con la Universidad de los Andes, con el Grupo País, experto en discapacidad, con la Universidad Nacional, que hoy en día está creando el Observatorio de la Universidad Nacional en materia de discapacidad, con la Universidad del Área Andino y la Universidad Manuela Beltrán. Son algunos de los resultados que hemos tenido en esta materia. Siguiente. Frente al direccionamiento estratégico, este es de la Dirección General. Adicional a las metas que nos trazamos en el plan de acción, definimos algo que llamamos con las directivas el tablero. El tablero son esas metas estructurales, esos propósitos misionales grandes que nos quisimos trazar. El primero, por supuesto, era que la maquinaria administrativa y las áreas de apoyo del instituto funcionaran cada vez mejor. Si esas áreas de apoyo funcionan mejor, las áreas misionales, como dicen, van en tren. Queríamos que eso sucediera. En segundo lugar, queríamos que el instituto se relacionara mejor, tuviera una relación positiva con los líderes, con la comunidad sorda, con otros interlocutores con los que no habíamos hablado antes y que nos reconocieran como un actor válido dentro del sector. Y finalmente, que identificáramos aquellas cosas, acciones que pudieran detonar unos resultados muy grandes y eliminar los cuellos de botella para el acceso a los derechos en educación o del área de promoción y desarrollo. ¿Qué hicimos entonces? Trabajamos con los asesores de la Dirección General en temas de participación, continuamos participando en los comités que veníamos participando, trabajamos en la incidencia de la transformación legislativa, logramos este año, por supuesto no solamente es un logro único del instituto, sino un logro que compartimos también con la incidencia de la sociedad civil, que fue el decreto 1711 y el 4123, que le ordena a los partidos políticos y a las campañas políticas a que todos los elementos comunicativos o de difusión de información estén interpretados en lengua de señas. Las personas sordas necesitan estar informadas de los procesos electorales y eso lo logramos este año. Adicionalmente, hicimos la incidencia frente al proyecto de ley 1779, que es el que busca, que está ahorita en el Congreso, pasó tercer debate, crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística. Es una lucha que ha tenido la comunidad sorda durante años para reivindicar y orientar desde la ley la planeación lingüística de la lengua de señas para protegerla. Y está en tercer debate ese proyecto de ley con toda la asesoría que le ha prestado el instituto, por supuesto también con muchísimas observaciones que tenemos con relación a ese decreto.
Finalmente, hemos mejorado el relacionamiento con nuestra comunidad. Firmamos este año, lo presentamos también con el área de gestión educativa, un acuerdo con FENASCOL de relacionamiento positivo, de generación de confianza, en el que nos apoyamos y nos ayudamos. Y creemos que eso ha servido muchísimo para generar un trabajo mucho más efectivo que beneficie a la comunidad. Firmamos una alianza con la Fundación Compartir, que son los creadores del premio Compartir al Maestro, y que queremos que en un futuro haya reconocimientos a los docentes sordos o a los docentes que están ayudando a la población sorda. Firmamos también una alianza con la revista Magisterio y hay muchas sorpresas para el próximo año en esta materia. Y firmamos una alianza con Virtual Educa. Estamos diversificando nuestro pool, nuestro grupo de aliados institucionales. Frente a los documentos, por supuesto, teníamos un documento de cooperación que guía nuestro trabajo en materia de cooperación. Enviamos propuestas de trabajo articulado con Brasil. La idea es empezar a trabajar con ellos en una alianza de cooperación técnica. Mandamos también propuestas de cooperación al BID y a la UNESCO. La idea es poder contar con el apoyo de entidades diversas del orden nacional y del orden internacional. Siguiente. Frente a comunicación estratégica, no podemos visibilizarnos ni relacionarnos mejor si no nos conocen, si no comunicamos. Y esta también es un área muy importante para nosotros. En comunicación estratégica, tuvimos 36 publicaciones en medios de comunicación nacional que directa o indirectamente abordaban los problemas a nivel nacional o territorial de la población sorda. Esto son alrededor de 3 publicaciones mensuales, es decir, casi semana a semana estábamos publicando contenidos en medios regionales o en medios nacionales. Este año nos dimos a la tarea de celebrar la Semana de la Persona Sorda, no solamente aquí en Bogotá, en los lugares comunes, sino en las ciudades, allá donde no habíamos llegado, en las instituciones educativas donde trabajamos con los estudiantes. Y allá llegamos a la ciudad de Barranquilla, a la ciudad de Cartagena, a Ibagué, estuvimos también en Bogotá y fue un resultado que nos llena de alegría porque estuvimos celebrando también en contacto con la comunidad. Siguiente. Frente a planeación y sistemas, como les decía, para que esta máquina funcione bien en términos técnicos necesitamos un engranaje operativo que permita esos resultados. Planeación es una de las áreas más importantes que nos permite saber cuál es la ruta de acción que vamos a trazarnos durante este año. Tenemos que saber que en el sector educativo es el tercero en el ranking nacional de evaluación de FURAG, es el tercer mejor sector en planeación institucional y nosotros hacemos parte de ese sector. Luego tenemos una barra muy, muy alta en la que continuar trabajando. En términos de indicadores, en el cumplimiento, en los porcentajes de cumplimiento, de enero a septiembre cumplimos con el 71% del plan de acción. Es un promedio que a septiembre de cada año es el ideal, por decirlo menos. Frente a los indicadores específicos de las áreas, en talento humano cumplimos con el 81% de los resultados a septiembre. Hoy ya cumplimos con el total. Con gestión educativa, un 65%. Hoy ya cumplimos con más del 97% de resultados. En promoción y desarrollo, también como un 70%. Hoy cumplimos con el 100% de los resultados. El promedio a corte de septiembre era un promedio ideal que hoy nos permite contar con un 95 a 99% de cumplimiento en todas las metas que nos trazamos. Siguiente. Control interno también es un área muy importante que nos permite hacer una autoevaluación permanente. Este año hicimos 4 auditorías, de las cuales firmamos 92 acuerdos de mejoramiento, planes de mejoramiento. Esto que nos marca la ruta para continuar mejorando en términos operativos o en términos técnicos. Siguiente y la siguiente. Finalmente, frente a Secretaría General, ¿qué hicimos durante este año? Pues continuar atendiendo las atenciones de PQRSDs, atendimos 1.870 PQRSDs, el grueso de esas PQRSDs se atendieron desde atención al ciudadano, pero también hubo una distribución por las áreas y un compromiso férreo con responder oportunamente las PQRS. Siguiente. Y finalmente, tuvimos un cumplimiento de ejecución del 98% de los recursos. En 2019 recibimos un total de 1.194 recursos que combinaban los recursos de nación con los recursos propios que nosotros gestionábamos y frente al total de los compromisos que teníamos para el corte de septiembre, teníamos un compromiso total del 74%. Hoy tenemos un compromiso y una ejecución total que supera el 95% de ejecución en términos presupuestales. Finalmente, quiero contarles que este año continuamos
con un ejercicio de diálogo que se inició en años pasados, que era el Consejo Consultivo Sordo. Fue un escenario para aprender, fue un escenario para conversar, fue un escenario para retroalimentar, para mejorar las acciones del instituto, tanto internas como externas. Y ahí nos trazamos una serie de metas, pero los resultados no los voy a presentar yo, los resultados los va a presentar Vladimir, que es un miembro del Consejo Consultivo Sordo, elegido por ellos para que les presentara lo que nosotros hicimos en este espacio de participación y diálogo, que nos ha enriquecido muchísimo, no solamente las acciones misionales, sino las acciones estratégicas del instituto. Entonces, le doy la palabra a Vladimir para que les cuente los resultados del Consejo. Bien, primero buenos días a todos los asistentes a esta audiencia pública de rendición de cuentas del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Ok. Bueno, quiero comentarles nosotros desde el Consejo Consultivo las acciones que realizamos durante este año y comentarles que dentro del instituto existe un Consejo Consultivo, su seña es esta. ¿Qué es el Consejo Consultivo? Bueno, el Consejo Consultivo pues brinda orientación y seguimiento tanto interno y externo, apoyando la misión del INSOR, y pues para garantizar este goce efectivo de los derechos de las personas sordas en los contextos administrativo, educativo, comunicativo, social y cultural. Estos funcionarios sordos del instituto profesionales, pues en primer lugar realizamos acciones en trabajo conjunto y seguimiento para divulgar, para que los contenidos que se divulgan pues respondan a la lengua de señas y particularidades de la cultura sorda. Por otra parte, entonces dentro del instituto también empezamos a realizar todo este tema de atención a la lengua de señas a fin de que la divulgación pues sea efectiva. Como Consejo Consultivo también dentro de este proceso, pues nosotros como personas sordas y como funcionarios sordos realizamos acciones de formación en torno a la lengua de señas colombiana a estos funcionarios que se encuentran en el instituto, incluso a los directivos que llegaban en este año, lo cual pues resultó muy positivo para el instituto. Y por otra parte, pues también el Consejo Consultivo realizó acciones en el proceso de inducción y reinducción de los funcionarios del instituto. Entonces aquí tocamos temas frente a la persona sorda, a la cultura sorda, y todo esto, pues, como lo menciono, fue muy positivo para el instituto. Este fue el trabajo que nosotros realizamos como Consejo Consultivo y que seguiremos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Vlad. Entonces le damos, para continuar, invito a Rafael Arias y a los panelistas que tenemos para que expongan los resultados de la gestión educativa desde la práctica, desde la vivencia, desde lo que pasó durante este año.
Muy buenos días para todos y bienvenidos nuestros invitados. Quiero iniciar presentándolos. Estamos aquí con Daisy Franco, que es licenciada en Educación Preescolar. Me voy a correr para que puedan ver el servicio de interpretación mejor, perdón. ¿Nos corremos todos en el sofá? No, ¿sí? Adelante. Entonces, sentémonos todos acá. ¿Mejor? Estamos mejor para el servicio de interpretación. Claro que sí. Listo. Creo que estamos mucho mejor. Bien, entonces estaba presentando a nuestros invitados. Estamos con Daisy Franco, que es licenciada en Educación Preescolar y docente de adultos en el Colegio Manuela Beltrán. Y también con Juan David Bedoya, que es licenciado en Educación Infantil y Modelo Lingüístico en el Jardín Argelia. La directora ya nos presentó todos los números que, como ustedes vieron, reflejan una gran cantidad de trabajo y bastantes resultados. Nuestro plan estratégico se abre en una gran cantidad de productos y eso nos llena de orgullo, pero hemos querido hacer énfasis en este conversatorio en lo que nos parece más importante. La directora también explicó, el INSOR es un ente asesor. Esa es nuestra principal herramienta de gestión, la asesoría y la asistencia técnica. Y en el caso de gestión educativa, entre todas las cosas que hacemos, lo más importante que hacemos es lo que trabajamos con los agentes educativos. Por eso con nuestros dos invitados queremos reflejar un poco los logros y también los retos de lo que tenemos que hacer en materia de asistencia técnica con agentes educativos para poder seguir transformando lo difícil que es transformar la educación inicial o la educación escolar o toda la trayectoria educativa completa para que sea una educación pertinente que de verdad cierre brechas y rompa esos obstáculos que nos impiden que la población sorda tenga una educación más pertinente y de calidad. Entonces, con esta presentación de nuestros invitados y el propósito de este conversatorio, pues quiero arrancar con algunas de las preguntas. Lo primero que quiero preguntarle a nuestros invitados es que en el marco de lo que trabajamos este año, porque ambos participaron de diferentes maneras en cosas de las que hacemos en gestión educativa, por favor nos cuenten aquello que ustedes sintieron que fueron los principales aportes que el INSOR pudo compartir con ustedes, lo que pudimos trabajar de manera conjunta en esta asistencia técnica. En el caso de Daisy, en el marco de un convenio muy importante que tuvimos con la Secretaría de Educación de Bogotá, el Colegio Manuela Beltrán es uno de los colegios que por varios largos años se ha dado el compromiso de trabajar con la población sorda. Y uno siente a veces que esta labor puede ser solitaria. Lo mismo pasa en el Jardín Argelia. Si ustedes se dieron cuenta, lo que sucede en el Jardín Argelia es excepcional, es un modelo, es un ejemplo, como le decía la directora. Y a veces uno puede sentir que está un poco solo, pero la idea del INSOR es que trabajemos de manera conjunta y quiero que por favor nos cuenten ustedes qué sintieron que les pudimos aportar este año cuando trabajamos juntos. Entonces voy a darle primero la palabra, el uso de la palabra o de las señas a Daisy, por favor. Claro que sí, esta es mi seña. Mi nombre, como ya lo habían comentado, es Daisy. Y definitivamente la experiencia con el INSOR ha sido de gran calidad, ha aportado a mi vida profesional y personal. Desde el trabajo que se realiza en la Secretaría de Educación, en el Colegio Manuela Beltrán, ha sido un impacto. Obviamente es un enfoque diferente la educación para adultos. Los profesionales que han estado allí guiándonos, asesorándonos en ese proceso de implementación también desde la educación y desde ese proyecto que se dio en el Instituto Nacional para Sordos con la Escuela Maternal y el PEVI, sin duda han sido fortalezas para nosotros desde ese proyecto Colombia Primera en Educación, que ha venido atendiendo esas necesidades y generando impacto en todo el territorio nacional. Ha sido una gran ayuda. También desde el decreto 1421 se ha podido también hablar desde un entorno nacional de cómo es la educación bilingüe y bicultural para la población sorda. Entonces este año el trabajo como resultado también y siendo responsable de estos adultos sordos en diferentes condiciones, características. Por ejemplo, tenemos un grupo que no tiene una lengua consolidada, otro grupo que viene desde la ruralidad,
otro grupo también que son adultos y que su lengua es muy básica para la comunicación diaria. Son todos los diferentes características de cada uno de los grupos allí. Entonces, es importante fortalecer la identidad y la cultura sorda desde nuestra historia, entender también que hay unos contenidos que se deben ajustar según los momentos. Me dicen aquí que me ponga de pie, qué pena. ¿Repito otra vez todo? No. Sí, es que estaba mirando aquí al público. Bueno, decía entonces... Listo, entonces como les venía diciendo desde el Colegio Manuela Beltrán, en el trabajo ya bastantes años allí, en el ciclo 1, es un proyecto también de aceleración y de también entrar en conjunto con todas esas características, fortalecer esas competencias para que estos estudiantes sordos pues sean promovidos a cada uno de los grados. Si algunos que vienen desde la ruralidad tienen unas bases en lengua de señas, también dependiendo de la edad que tenga cada uno de las personas y sus características. Algunos también han podido cursar algunos niveles de educación, pero han tenido que pausarlo por algunas circunstancias particulares. Así que dentro del grupo de maestros, desde el ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3, hemos estado en conversaciones para poder atacar estas dificultades desde la pedagogía y desde las actividades didácticas, hacer un currículo flexible que responda a esas necesidades, ver cuáles son sus características y necesidades de todos estos adultos, ajustarnos y allí empezar a hacer un trabajo pedagógico desde el recurso humano, desde el recurso lingüístico, desde tener los docentes bilingües y biculturales, desde allí recursos tecnológicos para potenciar sus habilidades visuales y todo aquello que les sirva a estos estudiantes y que mejore sus competencias, dando así como resultado no solamente este conocimiento, sino el desarrollo de las competencias. Y esto precisamente lo abordamos desde el currículo, desde el ciclo 2 en adelante, para que efectivamente se dé este acceso a la educación. Esto para hablar solamente de Bogotá, pero cuando hablamos en aquel momento del proyecto macro, Colombia Primera en Educación, los estudiantes a nivel nacional, cómo se veía esta situación o esta problemática en la educación de los estudiantes sordos, desde su componente lingüístico, identitario, comunitario, cómo poder fortalecer todos estos aspectos y que se pudiera entender desde la aplicación del acceso a los derechos en la educación en el marco del decreto 1421. Así que importante también tener estos recursos humanos. ¿Que me decía algo? Discúlpeme. Tengo que terminar. Ok. No te preocupes. Lo que quería era, ¿ya? Ahí donde estás, me gustaría que paráramos un poco, escuchar a Juan David y retomar porque ya vas acercándote a los retos. Entonces me gustaría escuchar primero a Juan David y después retomar donde dejaste para hablar un poco más de los retos. Ok, perfecto. Sí. Adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio. Llevo trabajando aproximadamente ya 2 años con todo este proyecto de la educación bilingüe y obviamente desde el modelo del PEBI que inició en INSOR, pues lo cual ha sido también un gran avance para el país y cómo pues esto ha beneficiado también la educación bilingüe y bicultural. Entonces, desde el INSOR y desde esta historia y todo esto que se ha recogido, pues ha servido muchísimo para la educación. Y también teniendo en cuenta la estrategia entre pares. Es una gran experiencia y recogiendo pues todo esto, obviamente, y con estos 7 personas sordas en un inicio, 10 personas sordas, pues lo cual nos sirvió mucho para salir adelante. Obviamente, desde la primera infancia, desde este fortalecimiento y desde la adquisición y teniendo en cuenta pues todo este tipo de situaciones también que se presentan, pues agradeciendo el apoyo de el INSOR para todo este proceso educativo. Bien, perfecto. Si esos fueron los aportes, ahora me gustaría preguntarles por los retos, pero quisiera pedirles por favor que primero hablemos de un reto muy puntual, muy específico, antes de los demás temas.
para mejorar la pertinencia y la calidad de la educación hay muchas cosas que resolver, como nos estaba contando Daisy. Hay muchos aspectos por trabajar, pero sabemos que lo más importante, como decía al principio del conversatorio, son ustedes, los agentes educativos. Y nos estamos pensando cómo retomar algo que el INSOR hacía muchos años había hecho, que era un trabajo de cualificación con agentes educativos. Entonces, nos gustaría que ustedes nos dijeran, nos contaran qué les parece importante de trabajar con docentes y modelos lingüísticos. Gracias. Sin duda hay unos retos en cuanto a la formación de estos estudiantes y el grupo también de docentes, quienes intervenimos directamente en la educación, desde el área académica, desde el lenguaje, cómo poder entonces afrontar esos retos de educación para que estos estudiantes desarrollen sus competencias, desde también los encuentros que se tienen con los modelos lingüísticos y con estos docentes. No simplemente es el aspecto de abordar cierto tema en el aula de clase, sino qué estrategias estoy utilizando para que cada uno de estos estudiantes progrese, desarrolle competencias. Y allí es cuando nosotros debemos también formar a quienes nos acompañan en este ejercicio. ¿Algo más? ¿No? ¿Está bien? Gracias. Bueno, contándoles la experiencia de una niña sorda, Ana María, pues obviamente también ella es sordo-ciega y pensábamos cómo poder incidir en ella, en su proceso, ¿sí? Entonces teníamos los ejes, teníamos estas investigaciones también del INSOR, pero pues era un proceso complicado. Desde el INSOR llegaron algunos profesionales también y nos dimos cuenta efectivamente que no era un proceso tan fácil de hacer, que requería de un acompañamiento mayor, y el apoyo también que nos dieron pues los profesionales del INSOR fue muy valioso, porque poco a poco pues se pudo ir construyendo este conocimiento, por ejemplo, en esta chica en particular. Ok, aparte de la cualificación de los agentes educativos, docentes, modelos, ¿ustedes resaltarían otros aspectos? Siempre, nuevamente, insisto, repito, hay muchas cosas por hacer, pero si ustedes tuvieran que destacar, por ejemplo, 3 cosas, ¿qué cosas aparte de la cualificación de los docentes y de los modelos destacarían? Bueno, no tienen que ser 3. Si son menos, uno a veces piensa que entre más cosas haga mejor, pero en realidad tenemos que hacer las más prioritarias, las más importantes, las que pueden impactar un poco más. Entonces, aparte de la cualificación de los docentes, ¿ustedes nos sugerirían que trabajáramos otras cosas muy puntuales? Daisy, por favor. Claro que sí. Algo que destaco y que sería importante a nivel nacional es esa dispersión. Así que intentar también que dentro de un análisis juicioso, dentro de todas las posibilidades también del marco de la diversidad dentro de la comunidad sorda y lingüística, se puedan ajustar y sobre todo dar respuesta a esas necesidades con unos perfiles, modelos, docentes que respondan a esas necesidades y que eso se vuelva transversal a todos los agentes educativos, familia, directivos docentes, docentes de aula, todos aquellos que estén involucrados en la educación de las personas sordas, pues efectivamente para que logren desarrollar y tengan un proceso educativo formal y sobre todo pertinente. Y necesitan efectivamente esta formación. Hay ciertas debilidades, ciertas falencias a nivel nacional. Los estudiantes a veces tienen unas necesidades particulares o situaciones, ya se desescolarizan y empiezan con unos procesos de drogadicción o a veces situaciones bastante graves, negativas, que les afectan obviamente en ese desarrollo, en ese proceso. Así que el logro o lo que quisiéramos buscar es que esas situaciones se respondan con todas estas acciones que generen impacto precisamente por esas situaciones particulares de los estudiantes. Así que dispersión sería uno de ellos. Bueno, una de las problemáticas
y teniendo en cuenta también el trabajo que realiza el instituto, es que muchas veces desde el instituto y desde la Secretaría de Integración Social, de Educación y de las diferentes secretarías, hace falta cierta integración también y articulación con el trabajo con los modelos lingüísticos, con los diferentes profesionales, para que de esta manera pues podamos realizar un trabajo articulado en pro de la educación pues de los niños sordos. Entonces, también se requiere obviamente que, si bien se genera una atención a partir de la educación formal con los modelos lingüísticos, pues también qué bueno articular acciones para atender la primera infancia. Yo creo que esa es la base y desde ahí debemos iniciar, y creo que ese es el reto también. Bueno, muchísimas gracias. Este conversatorio también tenía la intención de ser un abrebocas, porque más adelante vamos a tener algunas jornadas de conversación con muchos de los que nos acompañan. Entonces, quiero agradecerles por sus aportes, por trabajar conjunto con nosotros, por recibirnos en sus instituciones. Y ahora vamos a tener más adelante, en unas actividades que nos explicará la directora al final, la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias. De la Dirección de Primera Infancia del ICBF, también amplio conocedor del tema de inclusión social de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Hoy quisiéramos tratar un tema con base en los objetivos que tiene la Subdirección de Promoción y Desarrollo y conversar un poco acerca de él, y es el tema de la inclusión social y el goce efectivo de derechos de las personas sordas. En ese sentido, quisiera primero abordar tres conceptos que nos parecen esenciales para ese tema y luego proceder un poco a comentar cómo hemos hecho avances en ajustes razonables para acceso de la población sorda al goce de sus derechos. El primer tema es cultura. Cuando hablamos de población sorda, hablamos de población que tiene las mismas capacidades exactamente iguales y los mismos potenciales que la población oyente. No obstante, su principal diferencia es la lengua, el uso de una lengua diferente. Ese uso de esa lengua diferente nos lleva a un atributo cultural, a una diferencia cultural. Y esa diferencia cultural nos habla a nosotros desde un punto de vista de diferencia en las competencias también. Cuando, por ejemplo, hablamos de otras culturas, como los esquimales, hablamos de que pueden identificar
más o menos 17 tonalidades de blanco y tienen un nombre para cada uno, porque su contexto y su cultura los llevó a eso. La cultura sorda no difiere de eso, en ejemplos como México, donde contratan muchísimos gerentes, coordinadores y operadores de cámaras de seguridad y vigilancia. Las personas sordas detectan el 25% adicional de microrrobos en centros comerciales a través de cámaras de lo que lo hacen las personas oyentes, porque sus competencias diferenciales los orientan mucho al resultado visual. Y este es el tipo de diferencia cultural y de diferencia en las competencias que tenemos que tener en cuenta. Pero también cuentan, por supuesto, con las mismas competencias que nosotros los oyentes. Años de trayectoria como en entidades como FENASCOL, décadas de trabajo sobre inclusión social nos muestran su capacidad gerencial, su capacidad estratégica. Más de 30 organizaciones sociales adscritas en el territorio nacional muestran la fortaleza de la sociedad civil sorda. Ejemplos como Tomás Alva Edison, era una persona sorda. Hoy nos iluminamos con los mismos bombillos que él diseñó y fue el diseñador del fonógrafo. Habla de las competencias. Y por supuesto, el día a día con las personas del INSOR, con los trabajadores del INSOR, con los cuales realizamos diferentes trabajos y funciones en ajustes razonables. No obstante, pasamos al segundo concepto, pasamos de cultura a barreras. Barreras tiene un elemento clave y es que no debemos confundir las diferencias culturales con las desigualdades sociales. El desarrollo humano de las personas sordas en su diferencia cultural está limitado por las desigualdades sociales. Las competencias y el desarrollo de las competencias se limitan en torno a 3 barreras principales que nos menciona la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley 1346 de 2009. La barrera actitudinal, pensar que las personas sordas no pueden acceder a un trabajo, no pueden aprender. Estigmatizaciones, como que las personas sordas son sordomudos, tienen problemas cognitivos, no se pueden comunicar. Esta barrera actitudinal es una gran barrera para el desarrollo humano de la cultura sorda. Segundo, la barrera informativa. Cuando ustedes ingresen a una página de internet en japonés, eso nos muestra y nos pone un poco en los zapatos de esa barrera de acceso a la información. Una persona sorda monolingüe que entra a una página de internet que no tiene traducción en lengua de señas, para ella es como entrar a una página que esté en japonés. Y por supuesto la barrera comunicativa, cuando se trata de acceder a un servicio, cuando se trata de acceder a un bien y no se encuentra con intérpretes y no se cuenta con acceso a mecanismos de comunicación, o por supuesto esto constriñe todas las posibilidades de las personas sordas y limita su libertad. Ese es el tercer concepto, libertad. Cultura, barreras y libertad. ¿Libertad por qué? Porque el desarrollo de las competencias de las personas sordas está delimitado por las oportunidades que como Estado les brindamos. Si se cuenta con las oportunidades, podemos hacer un libre ejercicio de derechos. Trabajar nos independiza, pero también nos lleva a calidad de vida accediendo al régimen contributivo de salud. Estudiar nos permite desarrollar nuestras competencias cognitivas, intelectuales. Y por eso, cultura, barreras y libertad son 3 conceptos que orientan siempre la inclusión social de las personas en Colombia. El mecanismo para poder realizar esa inclusión existe, son los ajustes razonables. Los ajustes razonables permiten que exista un derribamiento de esas barreras para que la cultura sorda en sus competencias pueda incluirse y desarrollarse en plena libertad. Nosotros desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo hemos priorizado 4 entornos de derechos para que las personas sordas puedan acudir como cualquier persona oyente a aplicar a un trabajo, para que las personas sordas puedan acudir a servicios de justicia, para que cuando tengan servicios de salud puedan comunicarle directamente a las personas, a los prestadores de salud, su sintomatología y sus necesidades. Y para que desde pequeños, en primera infancia, los niños y niñas sordos sean detectados y comiencen una trayectoria de ejercicio de derechos adecuada. En ese sentido, nos acompañan nuestros panelistas y quisiera iniciar con el doctor José Luis Buitrago, quien nos va a comentar un poco cómo esos ajustes razonables a la ruta de empleo
en el Servicio Público de Empleo hoy permiten que cualquier persona sorda, tanto de las que están sentadas acá como en ciudad, como en nación, puedan ingresar y aplicar a empleo a nivel nacional, repito. Muchísimas gracias, doctor José Luis, la palabra. Sí, buenos días. Muchas gracias, televisor, por la invitación. Mi nombre es José Luis Buitrago. Vengo de parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Primero que todo, quiero comentar qué es el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo es un mecanismo que tiene el gobierno colombiano para organizar de mejor forma el mercado de trabajo, donde cualquier ciudadano colombiano pueda buscar un empleo digno de acuerdo a su conveniencia, y donde las empresas puedan buscar fácilmente a trabajadores que cumplan con los requerimientos que desea esta empresa. El Servicio Público de Empleo tiene en este momento 249 agencias y prestadores autorizados a nivel nacional. De esos 249 prestadores, hay algunos que son públicos, otros privados. Dentro de los públicos conocemos las agencias de empleo del SENA, que están en todo el país. Hay entes territoriales, Alcaldía de Bogotá, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Cali, que han implementado su agencia de empleo, y las cajas de compensación familiar a nivel nacional también tienen sus agencias de empleo. Aquí en Bogotá conocemos la agencia de empleo de Compensar, la agencia de empleo de CAFAM, la agencia de empleo de Colsubsidio. Entonces, estas agencias de empleo son 249 a nivel nacional y están distribuidos a lo largo de todo el país. Ahora, ¿qué hemos hecho en coordinación con el INSOR para facilitar el acceso de oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad auditiva? Entonces, primero que todo, hicimos una adaptación y unas mejoras a nuestra página web. La página web del Servicio Público de Empleo, dispusimos en ellas 31 videos de la ruta de empleo para personas con discapacidad auditiva. Ahí una persona puede entrar perfectamente, mirar detalladamente cómo es el proceso de registro, qué es el Servicio Público de Empleo, cómo puede modificar su hoja de vida, cómo puede aplicar a ofertas de empleo. Entonces, ahí está detallada cómo una persona con discapacidad auditiva o cualquier colombiano puede acceder a esta ruta de empleo. En este momento, en el Servicio Público de Empleo, hay hojas de vida de 40.000 personas con discapacidad, que es un número relativamente elevado, 40.000 personas. En el último año, este año, por ejemplo, hemos logrado la colocación de 2.068 personas con discapacidad, 2.068. De estas, la mayor parte de la colocación es población con discapacidad auditiva. El 41% de esta población es con discapacidad auditiva, seguido por la discapacidad física, sigue la discapacidad múltiple, sigue luego la visual. Entonces, esta adaptación la hemos hecho en nuestra página web en favor de las personas con discapacidad auditiva. Asimismo, en coordinación con el INSOR nos ha acompañado en capacitación a varios prestadores a nivel nacional en estrategias de atención a población con discapacidad auditiva. El INSOR este año nos acompañó en la capacitación a 19 prestadores del Servicio Público de Empleo en 5 departamentos. Nos acompañaron en el departamento de Antioquia, en Atlántico, en Bolívar, en Meta y en Valle. Con ese trabajo se capacitaron a 56 funcionarios de las agencias de empleo para que tengan condiciones para la atención a personas con discapacidad auditiva. Entonces, estos son básicamente los aportes que nos ha hecho el INSOR en ajustar nuestra ruta de empleo, que es única, pero con algunos ajustes específicos para personas con discapacidad auditiva. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Entonces continuamos ya viendo pues cómo a través de ajustes razonables se logra el acceso efectivo a empleo. Continuamos con el doctor Juan Manuel Méndez de la Contraloría General de la República, quien nos va a comentar un poco cómo a través de los ajustes razonables que aplicamos en convenio este año se logra el acceso a los servicios de la Contraloría General a nivel territorial. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Un agrado
estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial del doctor Carlos Felipe Córdoba, él está enterado de este importante evento de rendición de cuentas del INSOR. Envía un abrazo y un saludo muy especial a toda la comunidad sorda del país, a los servidores públicos del INSOR, a las directivas en particular del INSOR. Sea la oportunidad también para agradecer pues, este espacio que nos brinda para hacer el relato como de un buen noviazgo, si se quiere, ¿sí? Estamos hoy adelantando toda una política institucional de discapacidad en la Contraloría General de la República que quiere abordar obviamente y está abordando los 7 tipos o sectores de discapacidad. Pero realmente en la línea que más hemos avanzado es en la línea de la comunidad sorda gracias a esta coordinación interinstitucional con el INSOR. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? Pues cuida que la platica del Estado, la platica de todos los colombianos se utilice de la mejor manera posible, para decirlo en términos coloquiales. Quiere decir esto que la Contraloría, en lo específico de la comunidad sorda, pues cuida los recursos públicos que están destinados a cumplir los cometidos que se fijan en las normas y en los planes, en los documentos COMPES respecto de la comunidad sorda. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde diferentes perspectivas, pero lo importante para esta administración y lo importante para el señor Contralor hoy por hoy no es la plata en sí misma, sino es la función que tiene esa plata. Y la función que tiene esa plata es definitivamente garantizar derechos ciudadanos. Todos los servidores públicos estamos en la perspectiva de garantizar derechos ciudadanos. Entonces, para nosotros es sumamente importante este filón maravilloso de la política pública de discapacidad, porque definitivamente es un sector aceptado por la jurisprudencia y la norma como sector vulnerable de la población que debe ser integrado, con quien se debe dialogar y se deben garantizar integralmente todos los derechos. En particular, pues obviamente los derechos fundamentales, los económicos, sociales y culturales, y los colectivos y el medio ambiente que están incorporados en la Constitución. Entonces, si esa plata es para eso, pues nos corresponde cuidarla de la mejor manera posible. Y ahí es para todos los ciudadanos, incluida la comunidad con discapacidad y la comunidad sorda. Pero eso no lo podemos hacer solos. Entonces necesitamos hacerlo y aprender de los que ya lo están haciendo y lo saben hacer y son técnicos para hacerlo. Y por eso hemos acudido al INSOR. Y el INSOR nos ha ayudado muchísimo a comprender todo este universo. Nosotros llegamos al INSOR fundamentalmente y en un primer momento como pensando en derribar el segundo componente, las barreras comunicativas, pero a la par que hacemos eso con nuestros cursos y nuestros talleres de formación en lengua de señas para nuestros servidores públicos, especialmente para los que realizan la función de servicio al ciudadano, hemos venido aprendiendo y derribando las barreras actitudinales que son tal vez las barreras más importantes y que obviamente pegan con el tema de la cultura y hacen relación con el tema de la cultura, que es el segundo componente que se nos propone. Ahí tenemos varias dimensiones del ejercicio de la Contraloría. Uno primero, voy a decirlo, aunque pues bueno, uno primero obviamente es garantizar los derechos de las personas con discapacidad que trabajan en la Contraloría, o sea, los servidores públicos de la Contraloría, ¿sí?
Y en eso pues hay todos unos programas que estamos adelantando y que cumplen con los parámetros que define el decreto de inclusión laboral de los porcentajes y demás para las personas con discapacidad, pero esperamos que superemos esos parámetros. En verdad, vamos a tener concursos próximamente y esperaríamos, ojalá que este mensaje, que las personas sordas se vinculen a esos concursos, participen en esos concursos, porque necesitamos que estas personas estén con nosotros y hagan parte de nuestro equipo. El otro nivel es obviamente el nivel de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Entonces nosotros hacemos un ejercicio de participación ciudadana, lo llamamos control fiscal participativo, y ahí lo que pretendemos es, con las personas sordas y sus organizaciones, adelantar ejercicios de veeduría y control social que potencien nuestro control y vigilancia fiscal. Entonces vamos por todo el país tratando de ubicar esas personas, esos líderes y esas organizaciones, y ellos nos ayudan a hacer la vigilancia sobre los recursos públicos a todos los niveles. Entonces aquí hay un mecanismo y una vía para poder garantizar derechos, porque le hacemos vigilancia a los recursos para la salud. Ahí estamos jugando. Le hacemos vigilancia a los recursos para la educación, ahí estamos jugando. Le hacemos vigilancia a los recursos para la vivienda, ahí estamos jugando. Le hacemos vigilancia a los recursos para la primera infancia, le hacemos vigilancia a los recursos para la ciencia, la tecnología, la innovación. Le hacemos vigilancia a los recursos para los temas laborales. Entonces ahí estamos jugando y queremos hacerlo con ustedes y con sus organizaciones y los estamos identificando. Pero esto no lo hacemos desde el escritorio, no lo hacemos solamente en Bogotá, sino lo hacemos en todo el país, ¿sí? Lo hacemos en todo el país. Entonces, para nosotros es importante tener unas capacidades. Hemos capacitado 137 personas en servicio al ciudadano, hemos adelantado 6 talleres, uno para un grupo élite que queremos que vaya replicando al interno de la entidad, pero a su vez también para nosotros es fundamental acercarnos, mirarnos a los ojos y que nos tomemos de la mano y sigamos adelante en este ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Continuamos entonces con la doctora Claudia Castaño, que nos va a comentar un poco el trabajo que hicimos en Alianza este año para una prestación del servicio de salud eficaz a la población sorda. Gracias. Primero que todo, como un saludo muy especial de parte, pues, desde el señor ministro, el director de la Oficina de Promoción Social y la coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad. Para nosotros ha sido muy importante la articulación con el INSOR para poder llegar a los territorios con uno de nuestros ejes fundamentales, que es la accesibilidad al derecho a la salud de la persona con discapacidad. Y en este caso vamos a hablar concretamente de la persona con discapacidad auditiva. ¿Qué desarrollamos? Inicialmente, dentro de este proceso de articulación durante el 2019, desarrollamos 4 encuentros territoriales donde fueron convocados las secretarías de salud departamentales, las entidades promotoras de salud, EPS, y las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. ¿Qué buscábamos? Dar unas directrices para que desde los territorios y desde las diferentes instituciones se generara un plan de acción donde se visibilizara el enfoque de discapacidad en el continuo de la salud, en todas las acciones a las que tenemos derecho todos los ciudadanos, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento, rehabilitación y todo lo de paliación. En este sentido, en esos 4 territorios nosotros llegamos a 183 funcionarios, estuvieron presentes 33 entidades territoriales, porque fueron convocados departamentos y distritos, e hicieron presencia 16 EPS de los diferentes territorios. Entre ellas, queremos hacer relevante, estuvieron 2 presentes EPS dirigidas a comunidades indígenas, porque esa es nuestra intencionalidad, cada vez llegar más
con estas directrices para garantizar la accesibilidad. Entonces, ¿qué logramos? A través de la articulación con el INSOR, además de mostrar la oferta institucional, se desarrollaron unos talleres de la cultura sorda. Estos talleres, los 4 encuentros lograron sensibilizar a los participantes de manera importante sobre la persona sorda, sobre este reconocimiento como persona sujeto de derechos, pero la importancia de fortalecer cada vez más desde salud ese desarrollo de capacidades de la persona sorda. Entonces, esa pues como fue ese punto de partida, pero además de eso, dentro de nuestro objetivo es que cada entidad territorial de esos encuentros surgiera un plan de acción que fuera una directriz para el 2020 y en el donde se visibilizara desde cada uno de los actores medidas de accesibilidad desde lo físico, lo comunicativo y lo actitudinal, y en cada territorio se desarrollaran esas medidas de adaptabilidad propias del territorio, de la población a atender y de su cultura. Desde, obviamente, en ese sentido, el taller de la cultura sorda sensibilizó de manera importante para que en esos planes de acción se vea la articulación con centros de relevo, con los apoyos y los ajustes razonables para que en el momento en que la persona sorda solicite su atención en salud se garantice ese diálogo y esa comunicación entre no solamente el talento humano en salud, sino el personal administrativo que garantiza la atención integral. Entonces, eso fue como el logro. Nos sentimos, la respuesta ha sido importante. En este momento hemos recibido planes de acción de más o menos unas 26 entidades territoriales donde se ha visto plasmadas esas medidas de adaptabilidad y de accesibilidad que se espera en la atención integral en salud. Muchísimas gracias, doctora Susana. Finalizamos entonces con el doctor César Luna. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estuvimos haciendo un trabajo supremamente importante y es el tema de detección temprana. Consideramos desde la subdirección y desde el INSOR que un niño o niña que podamos detectar en primera infancia como sordo tiene muchas más posibilidades de iniciar una trayectoria de derechos de manera oportuna. Ese niño vamos a poder orientar a sus familias sobre las opciones comunicativas que puede tener. Podemos incluirlo en educación inclusiva, de tal manera que pueda lograr un bachillerato y, por qué no, una educación superior. Y con ello, por supuesto, el acceso al trabajo se facilitará, el acceso a una mejor salud se facilitará. Entonces, el doctor César Luna nos va a comentar un poco de este esfuerzo que hicimos con el ICBF. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un agradecimiento a la directora y a todo su equipo de trabajo, en nombre de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pongilupi, y del director de Primera Infancia, Carlos Alberto Aparicio, y la subdirectora de Gestión Técnica, Laura Ochoa. Agradecerles por la invitación. Creo que no sobra mencionar que el INSOR ha sido un aliado estratégico para la primera infancia, incluso en el marco del diseño de la política. Y en ese orden de ideas, en los últimos 2 años, el esfuerzo de alianza se ha centrado en muchos frentes. Diría que el logro de este año de haber acompañado a agentes educativos y madres y padres comunitarios en el abordaje del tamizaje como una herramienta que permite detección temprana, fue solamente uno de los bracitos de esa alianza. Este año en particular, INSOR ha sido casi que como un consentido, y somos consentidos mutuos, porque cada vez que la Dirección de Primera Infancia se piensa un sueño relacionado con mejorar la calidad de los servicios de atención a la primera infancia, ustedes siempre están con nosotros. Yo quiero mencionar antes del tamizaje que este año ustedes saben que nosotros tenemos 4 modalidades de atención. Tenemos para la primera infancia la modalidad institucional, que creo que es la más reconocida en el país, junto con la modalidad comunitaria y la modalidad familiar y la modalidad propia e intercultural, que tiene una visión fuertemente étnica.
Y en ese orden de ideas logramos incorporar en los manuales operativos una perspectiva de diversidad con un enfoque de discapacidad muy fuerte. Y en ese orden de ideas el INSOR nos acompañó también en pensarnos de qué manera podíamos favorecer los procesos de inclusión en primera infancia y creo que para el otro año y este año lo logramos también, favorecer y promover procesos de inclusión desde el ingreso, es decir, los niños y niñas de 0 a 6 años con discapacidad son una población prevalente en nuestro ejercicio de focalización. Y en la permanencia logramos generar la posibilidad de realizar ajustes razonables y que nuestras agentes educativas, madres y padres comunitarias, se pudieran pensar la inclusión desde su práctica pedagógica también. Y obviamente las mujeres gestantes que nos acompañan en la modalidad familiar y en la modalidad comunitaria. En ese orden de ideas, identificamos que el ejercicio de tamizaje le permite a las madres y padres comunitarios y a las agentes educativas acompañar el desarrollo infantil, ¿cierto?, en el marco de las experiencias pedagógicas, identificando esas alertas. Es decir, digamos que la competencia y el alcance que tiene un agente educativo, digamos que se da en el marco de su competencia, de su ejercicio pedagógico. Y en ese orden de ideas, la identificación de las alertas en el desarrollo y gracias al tamizaje nos permitió identificar, pues como lo mencionó la directora y como ustedes lo han mencionado, un número significativo de niños y niñas de 0 a 6 años que obviamente en alianza con salud y en alianza con el sector educativo nos prende las alertas frente a cómo va a ser la permanencia y la transición de esos niños y niñas. Y creo que el hecho de que una madre comunitaria o un agente educativo reciba esta formación y esta cualificación le da también un valor agregado al servicio porque permite convertirse en multiplicadora. Entonces, pudimos encontrar madres comunitarias que una vez, o agentes educativos de CDI, que cuando recibieron la formación decidieron también convertirse en multiplicadores de esta información en su ejercicio de trabajo con familias y cuidadores. Entonces creo que este efecto cascada es muy valioso porque es una madre comunitaria que un día decide hablar de qué significa para una familia identificar a un niño sordo, a un niño con discapacidad visual, por ejemplo, pero centrándome en el tamizaje, creo que esas casi 300 agentes educativas y madres comunitarias que se beneficiaron del acompañamiento de INSOR y de la Dirección de Primera Infancia en la detección temprana, pues sigue sumando porque ustedes saben que hay sectores y particularmente la representatividad del instituto es muy amplia. Nosotros llegamos a sectores donde es la verdad, no llega más Estado, somos nosotros. Y en ese orden de ideas tenemos un gran reto, como lo mencionó la directora y como he escuchado también a los compañeros, el eliminar las barreras, sobre todo tenemos sectores de ruralidad y ruralidad dispersa de muy complejo acceso, es decir, una modalidad comunitaria donde la familia tiene que movilizarse 3 horas para llegar a un encuentro, que ocurre una vez a la semana, ¿cierto? Y llegan y se esfuerzan y pasan el río y en el río los está esperando el caballo y llegan a la caseta donde es el encuentro porque añoran el encuentro con el instituto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un gran reto con la ruralidad y con la ruralidad dispersa. Tenemos cerca de 200 niños sordos en todo el país, que siento que todavía es un número al que hay que meterle mucha palanca porque estamos hablando de 77.000 unidades de servicio que nosotros tenemos, es decir, estamos llegando a más de 1.300.000 niños y niñas y creo que tenemos un gran reto con la búsqueda activa. Siento que hay muchos niños sordos que aún están en casa, de 0 a 6 años, por muchas razones que nosotros a bien conocemos, las barreras tanto del acceso a la información como del acceso a la comunicación, el temor a la inclusión que todavía persiste en muchos territorios, en territorios a donde el instituto llega, la discapacidad todavía tiene, culturalmente hablando, una perspectiva muy diferente al de las ciudades principales. O sea, una cosa es hablar de discapacidad en el Atlántico, en Bolívar, en Cundinamarca, en Bogotá, y otra cosa es ir a hablar de discapacidad en Guainía, en el Guaviare, en el Baupés, en donde obviamente las narrativas están atravesadas por un tema cultural muy fuerte. Ahí tenemos unos grandes retos, extenderles la invitación para que sigan trabajando con nosotros.
Muchísimas gracias, doctor César. Concluyendo ya, pues hemos hecho este devenir institucional para mostrar un poco cómo tenemos estos avances en ajustes razonables que permiten que la diferencia cultural de las personas sordas se incluya en ejercicio libre de los derechos y derribemos esas barreras. Con trabajo, por supuesto, nos quedan brechas para el siguiente año y retos que abordar. Vamos a comenzar a trabajar directamente con empresarios. Una cosa es que tengamos las puertas abiertas para las personas sordas, pero también debemos hacer que nos abran las puertas mucho más los empresarios y lograr muchísimas más colocaciones. En Contraloría, consolidar más el territorio, trabajar más con el tema de accesibilidad de información y de la mano para el tema de las veedurías sociales, de la mano con la organización civil sorda. Por supuesto, en salud, los retos que nos quedan es poder consolidar más a fondo la incorporación de ajustes razonables con los prestadores de servicio de manera integral, que trascendamos el ejercicio de toma de conciencia a que también nos obliga la ley para poder llegar más allá. Y con el ICBF, estos niños detectados, tenemos a hoy 9.679 niños tamizados en Medellín, Bogotá y Cali, de los cuales el 1.1% ha presentado alguna indicación de que puede llegar a ser un niño sordo. Debemos trabajar por confirmar esa información de la mano con el Ministerio de Salud a través de tecnologías duras y por asesorar a la familia, comentarle de las opciones comunicativas que pueden tener y comenzar esta trayectoria de derechos de la mano con educación. Contribuir a la igualdad de condiciones para la población sorda, finalmente, es algo que va a llevar a una sociedad más equitativa en Colombia. Les agradecemos inmensamente su asistencia y los invitamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias por su voluntad con la población sorda en Colombia. Son instituciones incluyentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas de esta última intervención, a Claudia, Susana, a Daisy, a Juan David, a Juan Manuel, a César, a todos los que participaron en estas mesas de debates para mostrar esto que nos trazamos durante este año y los resultados, no solamente por nosotros, sino por los beneficiarios. Ya estamos entrando al cierre de nuestra jornada de rendición de cuentas. Le voy a pasar el micrófono a Cilia Guío, que es nuestra directora del área de control interno, para dar unas últimas palabras y así pasar luego al refrigerio. Ya les daremos las siguientes indicaciones. Buenos días a todos los asistentes. Para mí es importante este tipo de eventos, ya que la rendición de cuentas es fundamental para el gobierno, que todas las entidades rindan cuenta a la ciudadanía de toda la gestión que han desarrollado. A la ciudadanía es importante exigir y recibir este tipo de información de cómo están desarrollando y ejecutando sus recursos las entidades a las cuales pertenecen. Por esto es importante que se hagan este tipo de eventos. Desde control interno se ha aportado a la gestión desde el control, a través de la realización de seguimientos, de auditorías, donde se auditan a los procesos y como resultado arrojan unos hallazgos y estos procesos formulan sus planes de mejoramiento, que esto les ha permitido mejorar los procesos y mejorar su gestión en la ejecución de sus recursos. En este sentido, quiero manifestarle a la ciudadanía que pueden estar tranquilos que desde el rol que yo desempeño de control interno, a través de la realización de seguimientos y de auditorías, seré promotora de la gestión transparente de los recursos asignados al instituto. Estaré muy pendiente y vigilando y haciendo seguimiento permanente para que se ejecuten los recursos correctamente con transparencia. Como estamos pocos de tiempo,
No siendo más, espero que este espacio haya sido pues suficiente para que ustedes tengan claridad de cómo se ejecutaron los recursos y cómo se desarrolló la gestión en INSOR durante este año. No sé si alguno tiene alguna pregunta, o si no, pues muchas gracias.